No hay, no hay derechos si no existió una lucha previa para construirlos. ¿Una lucha de quién? Del campo nacional y popular. Los sectores del poder concentrado no reparten derechos. No tienen ni en su mentalidad pensar en que todos somos merecedores de derechos. ¿Qué es el derecho al fin y al cabo? Lo podemos contar de mil maneras. Pero propongo que lo pensemos, que el derecho es hablar de oportunidades. Casi que es una oportunidad legalizada, legitimada. ¿Oportunidad de qué? Oportunidad de acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a un buen salario, y podemos abrir un enorme abanico de derechos. Claro, es cierto que nosotros vivimos en una sociedad cuya cultura, lamentablemente, es una cultura capitalista. Lo que llamamos el modelo neoliberal no es otra cosa que ir construyendo un hombre y una mujer determinados que no entienda que el derecho le pertenece, que los derechos hay que construirlos, hay que ir a buscarlos, sino que muchas veces se queda como simple espectadora. Y vivimos en una sociedad que culturalmente instala la idea de la meritocracia. ¿Quiénes instalan la idea de la meritocracia? Ustedes dirán Macri, es el más cercano, es el de los últimos capítulos que lo tenemos cerca y decimos, habló claramente de la idea del mérito, donde parece que no hay derechos, sino méritos, ese accionar individual, ¿no? Depende de lo que vos hagas, depende de tu mérito, tendrás una vida mejor o peor, con más o con menos derechos. Pero claro, el derecho no tiene que ver con el mérito, el derecho tiene que ver con la oportunidad que debe garantizarnos todo Estado. Pero no, este modelo recorta oportunidades. Y hay unos pocos que te dicen quiénes merecen la oportunidad y quiénes no. El poder dominante, a lo que llamamos el poder real, ¿cree que todos merecen tener derecho? La respuesta es no. Solo la civilización. Sí, porque vivimos en una sociedad, en un modelo cultural de la vieja y perversa lógica de civilización y barbarie. ¿Quién es la civilización? Los dueños del lenguaje, quienes pueden instalar un orden, quienes te determinan que esto está bien y que esto está mal, quienes te dicen de los medios de televisión que esto es corrupción y que esto no lo es, que este político es bueno y es un ejemplo a seguir y que este político hay que perseguirlo porque es la síntesis de toda la maldad. La civilización instala un orden que no podemos discutir y que cuando lo discutimos automáticamente, ¿qué somos? La barbarie. La vieja lógica de civilización y barbarie. La barbarie, los populistas, los vulgares, los grasas, los cabecita negra, ¿se acuerdan? Así van clasificando a una sociedad. Y es como gobiernan, con una mirada de clase. Es como informan desde sus medios televisivos y radiales y gráficos, desde una mirada de clase. Entonces, sus dirigentes se expresan. Ustedes se acuerdan, seguro que sí. Le hicieron creer a un trabajador de clase media que podía irse de vacaciones. Claro, que esa frase la escuchamos muy bien. ¿Quién lo dijo? González Fraga. González Fraga, que fue presidente del Banco Nación durante el gobierno de Macri, González Fraga es un hombre que le dio, bajo esa gestión, 800 millones de dólares a Vicentín, que se lo afanaron. No hay mucho para analizar. Es este hombre que te dice, a vos, a mí, a cualquier laburante, que te la creíste que te podías ir de vacaciones. Porque claro, la civilización puede hacerlo todo. La barbarie debe pedir permiso para todos. Nadie que nace pobre llega a la universidad. ¿Se acuerdan? María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Una gobernadora que cerró escuelas. Y una gobernadora que desde esa mirada de clase, desde esa mirada civilizatoria, te dice que los pobres no van a la universidad. Que el pobre no puede tener una oportunidad. Porque el pobre, el cabecita negra de ayer, de hoy y de siempre para ellos, no tiene derecho. Quédate ahí. ¿Naciste pobre? Morite pobre. ¿Quién va a preguntar por vos? Será simplemente parte de una estadística, no más. Pero universidades para vos, no. La asignación universal por hijo se va por la canaleta del juego y la droga. Lo dijo quien armó Juntos por el Cambio. ¿Se acuerdan? Ernesto Sanz. Y una ministra de Educación, Soledad Cunha, la peor ministra de Educación de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, te dice, los docentes, atención, los docentes son hombres y mujeres que provienen de sectores bajos, que fracasaron en otras carreras, entonces eligieron la docencia. ¿Es grave esto? Sí. ¿Dicho por cualquiera? Sí. Ahora,
Esta mujer maneja un Ministerio de Educación. Si piensa esto de los docentes, ¿qué educación está planteando? ¿Qué programa educativo está llevando adelante? Nos damos cuenta entonces que no se puede esperar nada de aquellos que nos miran de la manera en que nos miran. Que ves cuando me ves, canta divididos. De esto se trata. ¿Qué están viendo? ¿Cómo nos mira el poder? Preguntémonos cómo nos mira al pueblo argentino, a ese espacio de la sociedad que tiene identidad política. ¿Cómo nos mira ese poder? Porque depende de ellos sabremos qué harán o no. Somos la barbarie, los cabecitas negras, los populistas, los negros de... pónganle lo que quieran. Y a la barbarie se la ordena. A la barbarie se la reprime y a la barbarie se la controla. A la barbarie no se le dan oportunidades. Por eso siempre que llegan al Ejecutivo, lo primero que sacan a la calle es el aparato represivo. ¿Alguna vez se fue el aluvión zoológico o no? En el hecho más importante de la historia política argentina, lo llamaron el aluvión zoológico. Pero antes, con Irigoyen, ese pueblo había sido la chusma, siempre, el sello, la etiqueta. ¿Para qué? Para no hacerse responsables de que ellos gobiernan desde una manera de clase donde no entran todos. Porque la lógica es, no todo nos está permitido por un modelo que se piensa para pocos. Peronchos, kirchneristas, choriplaneros, negros de... todo. Esa es la mirada del poder. Por eso el odio a Evita, qué bueno recordar a Evita. Casi que te digo, seas o no peronista, qué bueno que es siempre recordar a Evita. ¿Cómo que una mujer, una actriz, una mujer de pueblo iba a tener la posibilidad de dar derechos? No le estaba permitido. Miren, me dejan contarle una anécdota. Alguna vez Evita estaba repartiendo, entregando un derecho, que eran las jubilaciones. Y resulta que había otros muchachos y otras mujeres que atendían allí. Y se iban acercando a las personas mayores y presentaban sus documentos para que le den la jubilación. Se acercó una mujer muy humilde, una anciana. Se sentó en un escritorio donde la atendió un muchacho. Y el muchacho le dijo, señora, ¿cómo le va? ¿Usted trajo los papeles para la jubilación? Necesito su documento y necesito los papeles que certifican que usted trabajó. Ya con eso. Y la señora le dice, muchacho, sí, acá está mi documento, pero yo no tengo ningún papel para certificar que trabajé, pero yo le aseguro, yo le digo la verdad, yo le aseguro que trabajé toda mi vida. Y el muchacho, con todo respeto, le dice, mire señora, yo le tengo que pedir este papel, si usted no tiene este papel yo no le puedo dar la jubilación. Pero, muchacho, de verdad, yo trabajé siempre, lo que pasa es que mi patrón no aportó y no me dio nada, pero yo trabajé. Y bueno, y el muchacho quería cumplir con su trabajo y le dijo, bueno, no puedo. Y cuentan que se acerca Evita. Y que Evita le dice, ¿qué es lo que pasa? Y el muchacho le explica rápidamente, la señora no tiene los papeles para acreditar que trabajó, yo no le puedo dar la jubilación. Entonces Evita los mira, toma la mano de esta mujer, de esta anciana, y posa su mano frente al rostro del muchacho. Y le dice Evita al pibe, ¿ustedes quieren los papeles? Mírele la mano. Mírele la mano y no hace falta nada más. Claro, esa es la mirada de una mujer como Evita. Pero la mirada de ellos no es así. La mirada de ellos no es así. Vieron que no le encontramos llagas de trabajo en las manos a muchos. No se las encontramos. Y por eso el odio al peronismo, porque el peronismo de alguna manera empoderó. Por eso la cárcel a Milagro, como una colla negra mujer va a organizar una porción de pueblo y le va a dar vivienda y le va a dar piletas y le va a dar escuelas. No, no les está permitido. Vivimos en una sociedad donde no todos tenemos permiso y donde no todos piden permiso. Y de eso se trata. Siempre fuimos los postergados de la historia, siempre fuimos los perseguidos de la historia y en ese fuimos, hablo de ese campo nacional y popular amplio, que supo resistir, que supo decir las cosas de frente en el momento que pudo. Y por eso la persecución, y por eso los cabecitas negras y hoy la barbarie. ¿Por qué? Lo dijo Robustiano Patrón Costas. Lo que nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno, y luego también el negrito que venía a pelear por su salario, se atrevía a mirarnos a los ojos. ¡Claro!
Baja la vista. Esa es la educación del modelo para el trabajador. Y alguna vez, el escritor, el Colorado Ramos, Abelardo Ramos, le preguntaron, dígame, ¿dónde nació el antiperonismo? Y él respondió, mire, el antiperonismo nació en la peluquería de Barrio Norte. ¿Cómo? Sí, nació en la peluquería de Barrio Norte, cuando una vecina descubrió que su empleada doméstica se cortaba el pelo en la misma peluquería que ella. Qué problema que tienen con los derechos, ¿no? Cabecitas negras, la barbarie, los negros de no sé cuánto, los choriplaneros. Ese es el lugar en el que este sector del poder, que hoy está legitimado, que hoy es fuerte, que hoy está presente, sigue construyendo un relato. Entonces, si cortás una ruta por hambre, sos un delincuente. Si la cortás arriba de un tractor, estás defendiendo a la patria. Contámela, toda la historia igual. Siempre la misma lucha. Acá no hay novedad, ¿eh? Acá no hay novedad. Lo que pretendemos que tenga novedad es este segundo programa de Sin Lugar para los Débiles. Ellos tienen un problema con nosotros. Ellos se emocionan con el sol para los chicos. Pero si pudieran agarrar un camión de contenedores Hugo y atravesar a todos los piqueteros, lo harían. Gente que todos los días se levanta temprano y tiene que ir a su trabajo y la verdad te complica la vida y hay muchísima gente que quiere trabajar. Yo creo que ustedes no ven la realidad. Entonces, por un lado, agarran y llevan en la tráfico para gente vulnerable de calle y dan sopa. ¿Cómo te visita hoy acá, 2 semanas de haber asumido como presidente? Es una tradición familiar esto. Hace, no sé, 7, 8 años que vengo acá y espero que si Margarita me recibe, venir todos los años. Siempre, siempre. Pero no quiere que esa chica salga, que todos salgan de la pobreza. A ver, claro, usted no quiere decir que una vez que Macri se fue al gobierno, ¿se olvidó de usted, de su fundación? No sé si se olvidó, pero nosotros no recibimos más llamados de nadie de ellos, ¿no? Espero que si Margarita me recibe, venir todos los años. Siempre. Quieren que Elvira, que es la señora que trabaja en casa, le dan las zapatillitas para que se las dé a la nieta. Pero no quieren que Elvira salga de la pobreza. Y eso es conceptual. Y eso es filosófico. Y eso es política. Bien decía un diputado hoy del macrismo que está en su derecho, y es verdad que está en su derecho. Por ejemplo, en mi caso no di quórum para fondos buitres. Y eso es política. A esas 800.000 personas, argentinas y argentinos, le va a faltar menos hoy que ayer. Y eso es política. Que esto no es más que la continuidad del plan bomba de tiempo del señor Sergio Massa. Si hay alguien que quiere eso, es un hijo de puta. Qué hermoso silencio. ¿Podemos empezar con un aplauso para Daddy Brieva, por favor? La mejor escena en años. El año. Muy cine. buenas noches. Nos cambiaron de casa. Se venció. Nos sacaron el living. Nos sacaron, va a volver. Ya vamos a empezar. Bueno, muy buena. Jorge Dorio, bienvenido. Empiezo por usted porque es su debut hoy aquí. Es verdad, en realidad estaba como la inversa de la oposición. Es decir, ellos que son muy estridentes y tienen voces muy atipladas, no tienen nada que decir. Yo que sí tengo que decir estoy afónico, pero bueno, aún así. Qué paradoja. Muy bienvenido. Luana, querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Muy Fer? bien, muy bien. ¿Todo bien? Buenas ¿Qué te noches. pareció esto de lo dicho de Daddy, lo que veníamos charlando en el editorial, no? Bueno, lo de Daddy es espectacular, porque aparte es de una valentía inconmensurable, porque son pocos los artistas que se animan a jugársela, ¿no? Y a decir, sí, soy peronista, porque uno sabe también todo lo que se le viene encima. Y la verdad que es muy, muy valiente de Daddy porque se ha bancado todo. Él las cosas que no cuenta encima, porque Daddy hay cosas que no cuenta, pero le ha pasado de todo, lo han ido a buscar. Bueno, mensajes por las redes sociales, ¿no? Lo que todos sabemos. Y la verdad es que él sigue bancando su postura y me parece que está bueno. Y a donde va y programa al que va, él sigue bancando su postura porque en realidad ellos te quieren hacer cambiar de opinión en algún punto. Y yo creo que eso es estoico por parte de él. Jorge, Elba, Mariano, Martín, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué dice?
Muy bien. Me quedé pensando en siempre lo que dice Daddy está buenísimo porque te abre la cabeza, te hace repensar un montón de cosas hacía ese ejercicio mental de qué le pasa a un sector de la sociedad que no tiene el menor interés en un cambio de vida, de situación de los pobres, pero de alguna manera romantiza al pobre manso. Viste que está el pobre que quiere cambiar su situación y está el pobre que aparentemente, según esta mirada, está bien como está y está bien recibiendo la dádiva. Ahora, si ese pobre se planta, si lucha, si busca un cambio de vida, ya ahí empieza a amenazar, o por lo menos en la visión del que está en una posición privilegiada, empieza a amenazar esos privilegios. Es que, a mí me interesa el pobre que molesta, ¿eh? Exacto, exacto. O el laburante que molesta, porque de alguna manera Daddy lo que hace, viniendo del show y teniendo coherencia a través de los años, es ser una voz que les molesta muchísimo, doblemente. Primero porque es humorista y el humor es la forma superior de la inteligencia, indudablemente. Y en segundo término porque no tiene problema en ser auténtico a través de los años y decir en la cara, incluso con el silencio, como en la escena que vimos, que ese silencio creo que es maravilloso. Dice, entonces son unos hijos de puta ahí, flaco. Mirá. Y paga sus costos, ¿no? No, esta semana, digámoslo, hace pagar costos, esta semana Daddy Brieva tuvo una ofensiva por todos lados, una operación mezquina, miserable, asquerosa, referida a lo que gana un laburante, en este caso un actor de teatro, yendo a distintos lugares a ganarse el mango. Una operación siniestra porque el domingo empieza PPT, Peronismo para televisión. Y entonces salieron todos juntos a tratar de ver si pueden bajar eso que va a aparecer el domingo. ¿Cuánto sigue habiendo hoy en nuestra sociedad aquella mirada de cabecita negra con lo que hoy vivimos, ¿no? Es la misma lógica del poder, ¿no? No solamente, querido Fernando, sino que además es la misma lógica que campeó en su momento después de Caseros. Digamos, Urquiza también es la imagen esta que decíamos antes. Urquiza primero, un ratito, es el negrito bueno, y después, bueno, digamos, se volvió el enemigo y había que derrocarlo. Pero antes también pasó lo mismo con los morenistas, y pasó con los inmigrantes. Estaban los anarquistas eran malos, después son los que construyeron la patria. Pasó con el gaucho. Cuando el gaucho era don Segundo Sombra, era tranquilito y decía, si era Martín Fierro que se plantaba y se cargaba un sargento en la partida para irse juntos. Y bueno. Gracias al 9 de Nepal por el otra vez. Gracias al 9 de Nepal. Grande el 9 de Nepal, grande el 9 de Nepal, genio absoluto. Yo sé que tenemos una visita. No deja, es que lo devolvieron a dejar entrar. Perdón. Quiere decir cosas, parece. Pregunto. ¿Puede haber una opinión disidente o todos tienen que opinar la misma boludez? No, hermano, usted tiene derecho a opinar lo que quiera. No, digo porque escucho toda una cosa progre, pero hay cosas que no la estamos diciendo. Sobre todo si uno que viene del cartel. ¿De qué cartel viene usted? No sé, tengo tantos, mire, por eso decirle, pero claro, a ver. Sí, estamos haciendo... Mucho hashtag acá. Ese me parece muy lindo, quieren agarrar lo la vamos pala, a guardar para después. Y uno que me encanta es este. A ver. Porque es la solución real a lo que necesitamos, ¿no? Volver al pasado, las recetas que siempre dieron resultado, volver a ponerlas. Y no insistir con esta especie de recategorización que ustedes hacen, ¿no? Del obrero. Es un obrero, ya está. No jodas más, ya está. Le pagan el sueldo y que se deje hinchar la pelota. ¿Cómo que se deje hinchar? Claro, porque si no empieza, quiero vacaciones, dame un aguinaldo, vivo Perón y así no se va a ningún lado. Usted no es peronista. No, de ninguna manera, no. Al contrario, no. Yo ahora estoy viendo cómo finalmente la gente entra en razones y se pone a la derecha y a la derecha de la derecha, digamos, más derecha. Incluso contra sí mismos. Sí, lo único que hay más a la derecha es Mirta Legrand y después el océano, digamos. Estamos en un momento así. Así que yo estoy con ellos porque veo que son gente de traje, corbata, que va a hacer las cosas en serio. No como ustedes que... Mano dura. Bueno, pero que valor... ¿Ves? Tiene su lugar acá para expresarse. Este sería San Martín y dice, seamos liberales, los demás no importan nada. Los demás no importan nada. Dice, claro, los peronistas se comen las heces. Es eso. Jorge, a pesar de Facherman, su apellido, ¿no? Sí, Facherman, Eduardo Facherman. ¿Hay algún problema? No, siempre. A pesar... pareciera que va a ser un hazme reír de mi nombre, mi apellido.
recuperar ¿Esta es la altura de sus chistes? ¿Va a ser a burlarse de mi apellido? Si es por altura conmigo No, para va mal. saber, siga. No, quiero recuperar algo del editorial de Fernando vinculado a la meritocracia, ¿no? Porque lo más gracioso de la derecha es que cuando habla de meritocracia no piensa en sí mismo. No piensan en sí mismo. Porque en realidad si hay alguien que no tiene mérito, por ejemplo, son estos muchachos que recibieron herencias enormes, pagaron educaciones privadas, universidades privadas, y no tuvieron que hacer mérito de nada. Tuvieron un lugar de gerentes o CEOs en la empresa y no hicieron mérito de nada. Esos son los que reivindican la meritocracia. Es una curiosidad bastante interesante. Y es la resultante también de una sociedad individualista, ¿no? La lógica individualista es la meritocracia por excelencia. Bueno, hoy habló el presidente de la Nación, apertura de sesiones ordinarias. Bueno, Se picó. parece, ¿no? recontrapicó, Para mí hubo dos etapas. Lo vamos a charlar entre todos y todas. A ver qué pasaba hoy en el Congreso. Esta mañana hablará Alberto Fernández alrededor de las 12 del mediodía. Marcar un poco lo que se hizo en estos 3 años y lo que va a ser, ¿no?, este 2023. Ahora que llega el momento de hacer un balance, debo decir que estoy convencido de que hemos dejado los cimientos sobre los cuales construir el gran país que soñamos. Serán 3 años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde el año 2008. Somos todos sinceros, la realidad que habla el presidente es absolutamente distinta a la que vivimos la mayoría de los argentinos. Quienes hicieron estallar la economía hace apenas 3 años son los mismos que ahora se anuncian que una bomba explotará en el futuro. En la Argentina de Alberto no hay inflación. En la Argentina de Alberto crece la economía. En la Argentina de Alberto no hay 20 millones de pobres, no existen los pobres. En la Argentina de Alberto lo que se dibuja es una ficción. Y a veces cuando estoy en el Congreso me digo, qué falta de sentido común. Estuvimos frente a uno de los episodios más desgraciados vividos en estos 40 años, como fue el intento de asesinato de nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Vuelvo a exigir hoy a la justicia que profundice la investigación de aquel hecho, juzgue y condene a quienes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio. La quisieron matar, no pudieron, entonces ahora es la proscripción. Espero que no venga a ser un escándalo frente a la oposición, ni tampoco frente a la Corte Suprema, que me parece muy bien que estén presentes. Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si lo acusa ante el Senado. No hay ningún ataque ni embestida contra la justicia. Se solicita que se revise con todas las garantías y no queremos perpetuar tanta injusticia. Nosotros, éticamente, estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación. ¿Está bien? Es un honor que me insulte, diputado Iglesias, es un honor que me insulte. ¿Qué le dijo usted al presidente? Simplemente saber qué le dijo. Que vaya a estudiar Derecho. Insúlteme, es un enorme honor, es un enorme honor. Un enorme honor, Iglesias, me enorgullece. A mí no me gusta eso. Yo soy respetuoso de la institucionalidad, soy respetuoso de la investidura presidencial, pero tampoco me gusta que el presidente venga a hacer un discurso extremadamente agresivo. Los que atentaron contra la Constitución son los que armaron mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta a sus propios compañeros. Los que se profugan de la justicia se aíslan en punta de lice alegando persecución. Mariano, ¿sabes qué sensación me quedó a mí? Tiro nada más el título. Hubo dos partes para mí. El presidente que fue y el presidente que pudo ser, ¿no? Un primer presidente que, la verdad, es que todo lo que contó es cierto, pero se olvidó de contar un montón de cosas, ¿no? Y después el presidente que uno esperaba hace unos años atrás. No sé cómo lo viste vos. Mira, a mí algo que me parece fascinante de la Argentina como país y como construcción política es esta idea de que
todo es polisémico, ¿no? De todo hacemos lecturas, más allá de lo llano que se haya dicho en algún momento. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la oposición estaba esperando que dijera cualquier cosa Alberto Fernández para decir que es el peor presidente de la historia, para decir que no tiene futuro en la Argentina y para decir que es el último discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso enunciado por un gobierno peronista. Y al mismo tiempo después tenemos un oficialismo que también, ahí sí que rige una polisemia muy interesante, porque están quienes leen en las palabras del presidente una suerte de despedida de su intento reeleccionista, están quienes creen que ha sido enfático en su intento por continuar un periodo más, están quienes creen que fue insuficiente la condena a la persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner, y están quienes dicen, bueno, por lo menos se refirió puntualmente y de manera enfática a la Corte Suprema y a las maneras en las que el Poder Judicial está acorralando a la vicepresidenta de la Nación, que no es poco en un contexto también de disputa permanente, retórica entre el Frente de Todos. Yo particularmente me quedo con una cierta mirada concesiva del Frente de Todos, una mirada tirando a positiva en estas 2 horas de alocución del presidente, y que de todos modos deja la puerta abierta desde mi perspectiva, y no solo por lo dicho, sino también por averiguaciones y por cuestiones que uno charla habitualmente con estos sectores. El presidente claramente está en carrera. El presidente claramente entiende que tiene posibilidades de reelección. Casi te diría, y esto es la parte menos romántica de la versión, es casi que por descarte. El presidente en la intimidad no se presenta a nadie, voy yo. En la intimidad dice, ¿quién mejor que yo con una vicepresidenta que es la que tiene el mayor caudal de votos? Y sin embargo ya ha dicho que no va a estar. En un momento le cantaron, Alberto Presidente, y dijo gracias. ¿Qué te pareció, Doris? A ver, ese comienzo, dicen que soy moderado, un comienzo de la revista, y después lo que decía el compañero aquí, pero sobre todo una cosa, hay una cosa triste en términos de enfermedad, que es la sordera de la oposición. Y hay una cosa esperanzadora, y es que cuando la oposición hace las payasadas que hizo, es que no tiene nada para decir, nada para argumentar. Pero lo básico es que no se puede discutir más. Quiero decir, cuando uno dice, por ejemplo, como en la noche de ayer, a ver, Nisman se suicidó, no me jodan más con el iraní, el venezolano. Digo, ¿qué cosas más hay que discutir? Cuando se habla de el préstamo del Fondo Monetario, ¿qué más hay que discutir? Digo, si seguimos discutiendo esto, estamos fregados, estamos jodidos. Me parece que lo que hay que hacer es afirmar esas cosas y ponerlas en juego. No, yo sabes lo que creo, Fernando. Primero y principal, de que hay que atenerse un poco a lo que hoy sí dijo Alberto, porque si no, efectivamente entramos en esta polisemia y la interpretación tiene sus límites. Más allá de las especulaciones que pueda haber referidas a campañas electorales posteriores, hoy dijo 2 cosas que son claves y que debieran estar permanentemente en el análisis político. Una, a la Corte Suprema, que son parte de una mafia, que ellos fueron partícipes de la persecución política en la Argentina en los últimos años, de el espionaje más terrible en los 40 años de democracia, y que en ese marco se está pidiendo un juicio político, por un lado. Y por otro lado, y esto es muy importante, es que se le está pidiendo a la justicia que diga algo sobre un intento de crimen sucedido hace 6 meses, si no me equivoco, hoy, exactamente hace 6 meses, que quiere disolverse, quiere que no se hable más, donde hay, por ejemplo, un personaje como Caputo comprometido en financiamiento de algunos de los personajes que estuvieron cerca del intento de asesinato. Yo quiero quedarme con esas 2 cosas y reivindico en todo caso esos 2 Las 2 tramos. estatuas de cera de la Corte Suprema estaban fantásticamente hechas, parecían hechos, eran igualitos. Y el intendente Rodríguez, refugiado atrás del gobernador Rodríguez, impresionante. A mí me da muchísima pena no tener una oposición a la altura de las circunstancias, ¿no? Como que estos berrinches, se sabía, ¿no? Que son medios payasos y que iban a hacer algún tipo de berrinche, pero uno como que espera y tiene la esperanza de que en algún momento haya una oposición que esté a la altura y que no haga este tipo de cosas como un nene de 4 años dar vuelta a la silla para no escuchar o insultar al presidente. Me parece que eso tenemos que reflexionar también y que suceda en algún momento. Bueno, hay algo de lo que decía Dorio, Me queda la pregunta del tema de los berrinches. ¿Cómo queda este faltazo tan visible de Máximo Kirchner? El único diputado que deliberadamente abandonó su banca, se dedicó a hacer otra cosa. La verdad que me parece penoso cuando se está mirando que el gobierno permanentemente está en un desfiladero, permanentemente está en una situación de crisis, que el principal referente de la principal fuerza con caudal electoral propio del Frente de Todos
se ausente, a mí me da... No comparto, A ver, en algún momento no comparto eso, pero no importa. ¿Por qué no compartís? No, porque en realidad se está dedicando a construir poder en donde se debe, que es en la provincia de Buenos Aires. Son un par de horas. Bueno, a ver, digo, está bien. A mí me parece... Tenía que construir poder en esas 2 horas, bueno. Sí, que no solamente. No, me parece innecesario la ausencia. De verdad, innecesaria. Si bien soy muy crítico al gobierno de Alberto, me parece que un día como hoy no había motivo para no estar. Quiero decir, no había motivo para no estar. Pero bueno, no importa. Me parece... es un mensaje también, Fernando, es un mensaje que está dando. No es un berrinche político. Mensaje. Acá hubo... Por supuesto, claro que es un mensaje. La ausencia tiene que ver con lo que pasaron durante 3 años. El mensaje es un repudio, obviamente, a una actitud, sobre todo en relación al Fondo Monetario, que tuvo Alberto los 2 primeros años. Es claro, fue cuando él abandonó... De la ausencia, Jorge, no, es la razón de la ausencia. Él renunció en la apertura del año pasado. Él renunció. Máximo Kirchner le dura el enojo, está bien. No es un tema de enojo, son mensajes... Acá esto no es psicología. Cuando vos tomás una decisión, de no estás mandando un mensaje político. Nos parece a veces payasesca la actitud de la oposición y creo que no caben dudas de que putear a un presidente o darse vuelta no es lo mismo que decir... No es equiparable. Vamos a poner las piezas en su lugar. Para mí no es equiparable, me parece que la oposición, lo decía Dorio hace un rato, la oposición no puede proponer más que esto, más que el circo mediático para tener cierta visibilidad, y con esa visibilidad algún voto puede llegar a aparecer. No tienen más para ofrecer, porque de hecho si hablan de políticas concretas y de su gestión, sabemos hacia dónde van. Entonces, este es el circo. Que entiendo que además hacemos el juego sin querer todos, hablando de un nefasto como Iglesias. Por el otro lado, seguramente Máximo Kirchner, yo hoy me cansé de preguntar a varios, ¿por qué no fue? Nadie sabe o nadie dice... Me parece que, si bien no deja de ser un mensaje, por supuesto que es un mensaje, y que Máximo sabe que es un mensaje, yo me pregunto ese día en particular, ¿cuál es el mensaje? Y aquí aparece el distanciamiento, la distancia enorme que hay entre un sector de la dirigencia y el pueblo que no lo entiende. Excelente. No lo entiende, explíquenlo. Porque hay una mirada también de nicho donde la clase dirigente y la clase política se habla a sí misma. Y omite que hay... millones de personas, estamos hablando de la clase Jorge, déjame terminar una, que hay millones de personas potencialmente mirando una cadena nacional, que es la razón por la cual se constituye una cadena nacional, para que todas las personas puedan verlo libremente y que el mensaje del presidente no esté mediado por otras personalidades. Ahora, dentro de ese mensaje está este mensaje que, insisto, es para la chiquita, es para la interna, es... un sector del Frente de Todos, mayoritario, poderoso, caudaloso en términos de votos, diciéndole al presidente, vos no existís. Bueno. Yo quiero pedir un aplauso para el diputado Iglesias, porque sé que ustedes no lo van a pedir. El único que aplaude, me muero. Está bien. ¿Es todo? Sí. Fue un número corto. Sí. Una cosa más, digo. ¿Es todo? Bueno, 2 aplausos para el diputado Iglesias. ¿Pero qué fue lo que le pareció bien a usted, Fachan? Es que es el único representante que uno tiene, un tipo con huevo, que va y le dice no sé qué, te espero afuera, sabiendo que no va a pasar nada, ¿no? Pero no importa, la actitud la tiene, eso es lo que queremos. Bueno, ahora lo quiero escuchar a Dorio. Vamos a ver este informe. Me dijeron 3 veces de qué se trata, yo todavía no puedo escuchar bien. El de Lautaro. Qué placer. Lautaro Mailín, ¿qué tal? Ahí va. Javier, ¿cómo va? ¿Expectativa del discurso, Javier? ¿Expectativa del discurso, Javier? ¿Cómo? ¿No vas a hablar? No, ahora lo voy a escuchar. Javier, ¿expectativa del discurso? ¿Podés dejar de acosarme? ¿Expectativa del discurso, Javier? Segundo día consecutivo presente, Javier. Bueno, gran saludo a la gente de 5N. ¿Lo dice irónicamente? No. No, me pregunto porque recién Javier Milei dijo que lo estábamos acosando solamente cuando le acercamos el micrófono. Facundo, ¿cómo va? Estamos en vivo para C5N. Hola. ¿Todo bien? Mi coterráneo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con ganas de escuchar las palabras del presidente. ¿Trabajando para su candidatura? Porque sí, estamos trabajando. ¿Iría una interna con Morales? Creo que las PASO son un buen mecanismo de resolución de los liderazgos de la coalición opositora. Ya lo dijo Larreta de que no dialogaría con el kirchnerismo. No, hay que dialogar con todos los sectores si queremos reconstruir un país. ¿Quién más en el equipo? Mucha gente, incluso vos que sos de Salto también. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Cristian, ¿se lanzó o no se lanzó María Eugenia Vidal? No quedó muy claro. Primero había un cartel 2023, después dijo que lo estaba viendo, que era un paso más. Bueno, yo no creo que haya un lanzamiento. ¿Cómo se ve usted para el 10 de diciembre?
Yo, asumiendo la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo le contestó Diego Santilli a Nicolás Munafoe. Me parece muy bien, pero uno de los dos asumirá. Porque me niego a leer chats cuyo origen se desconoce y sobre todo cuya veracidad se desconoce. No hay ninguna certeza de que sean veraces. Mientras no sepamos realmente si son reales o no, si son verdaderos o no, no voy ni a leerlos ni a comentarlos. No le basta con el audio de la voz del ministro. No me basta. Y a esos chats se los convalidó a la periodista Cintia García, el procurador adjunto de la Procuración General de la Nación, Olima. ¿Qué piensa usted de la situación judicial que atraviesa la vicepresidenta? No, por supuesto que la miro con preocupación, ¿no? ¿Cree que la vicepresidenta está proscripta? Creo que la vicepresidenta está condicionada y esto es una proscripción. Y que no se convierta la Asamblea en un ataque a la oposición. Fernando, simplemente saber cuál fue el intercambio con el presidente. Con respeto le quiero preguntar. No tengo nada que aclarar. ¿Pero qué le dijo usted al presidente? Simplemente saber qué le dijo. Que vaya a estudiar Derecho. Me encantó porque tiene que ver con lo que venimos trabajando, ¿no? Tener una justicia proba, imparcial, independiente. Y nosotros vamos a seguir denunciando la persecución de Cristina como lo hizo el presidente hoy. Vamos a seguir denunciando una justicia absolutamente parcial. Ministro, ¿se sintió aludido por lo que dijo el presidente? Gracias. Aludido por lo que decía, cree que la justicia no funciona bien, me está golpeando. ¿Algo para decir respecto a la Corte? La otra, doctor. Ministro, se sentó acá, doctor. La otra. El mejor Alberto. Me gustó mucho y esto es para que no haya intermediarios entre lo que piensa el presidente y lo que salen otros a decir. Dijo el mejor Alberto. No estuvo el diputado Máximo Kirchner. ¿Cómo cree que va a interpretar este discurso, esta fracción del Frente de Todos, el kirchnerismo, en relación a lo que fue el día de hoy el discurso del presidente? Yo no soy maximólogo, pero creo que al ver el discurso del presidente se debe haber arrepentido de no haber estado. No sé por qué no estuvo, tampoco. El mejor candidato o la mejor candidata del Frente. Para mí, siempre lo he dicho y pertenezco a ese espacio, es Cristina Fernández de Kirchner. Dorio. A ver, para terminar con la historia de la ausencia, una respuesta posible es todo lo que había que hablar se habló en la mesa política. Si usted no se define presidente, ¿para qué voy a ir yo? Digo, se me ocurre. Me lo dicen algunos me lo niegan. Y después el resto es fantástico. Digo, es una especie de vodevil, de comedia, donde tenés el payaso malo, que es Iglesias, el payaso bueno, que es Manes. No, y Manes es el animador del circo. El que dice, acá vienen estas maravillosas muchachas y les está mandando prostitutas. Pero los jefes están atrás y son los de la Corte Suprema, ¿eh? Uy, hablando de payasos... No, momentito, Fetcherman, no me lo cataloguen así, por Pero favor. no paren por mí, ¿no? Que esto es una tormenta del cerebro. No lo quiero interrumpir. Sigan. Luana, ¿qué vas a decir? La ventaja de Manes es que él efectivamente es médico. Hay otro que no sé si es ingeniero. ¿Cómo no podés conocer un compañero de promoción de la facultad? Es raro. Manes se recibió. Ahora, ¿para qué le sirvió a esta altura? No se sabe. Bueno, por suerte fue Manes y no hubo desmanes. Ay, malísimo, perdón. No, sí hubo desmanes en realidad. Qué boluda, encima lo hago mal el chiste. No, me encantan los pasos de comedia. Yo cuando veo, Diputados TV, esos canales, me encantan las... ¿Ves Diputados TV? Te lo juro, qué porque a veces coraje, hay ¿no? cosas... Es una vida con ¿Vos ves Diputados TV, Mariano? Un problemita. Cuando hay algún debate está Es interesante, pero divertidísimo. sí, hay momentos en que en serio, ¿eh? ¿Diputados TV, Gran Hermano? No, me divierte más Diputados TV por la buena y por la mala. Claro. Cuando hay un debate que es interesante, está bueno, y cuando hay algunas cosas ridículas también, hasta como consumo irónico. Hoy, por ejemplo, Martín Tetaz fue como con un reloj que tenía como un cuenta ganado, porque él iba contabilizando las mentiras y él iba a tuitear y refutar cada una de las mentiras. Eso me pareció, o sea... Si uno se pone a pensar que le está pagando el sueldo a esos sujetos, es para morirse. Pero bueno, por eso uno trata de tomárselo con humor dentro de todo. Es un cuenta ganado porque son las vaquitas que se va comprando con las boludeces. Claro, Bueno, fíjate que tenemos toda una oposición que es bastante circense, ¿no? Y me parece que, claro, pero es la lógica que se viene. Es la instalación mediática. Si vos le preguntás qué construcción territorial tiene, ninguna. Ni Tetaz, ni Iglesias, ni Carrió, ni Bullrich. No, yo ahí diciendo, ¿eh? A ver. Y la construcción territorial de los canales de TV es impresionante. Bueno, y no la minimizaría claro, en términos está bien, de... Sí, bueno, está bien, pero es Hablo la del tele. territorio. No, la tele es mucho más que la construcción territorial real en muchos casos, aunque sea más frágil, aunque sea más plástica. Dura menos, sí, Ahora, pero los que saben usar la tele, te digo, tienen una construcción política que les sirve muchísimo más
que caminar, embarrarse, abrazar niños, besar ancianos, etcétera, etcétera. De hecho, son los jefes de la oposición, digámoslo. Los jefes de la oposición están sentados como CEOs de grandes corporaciones mediáticas y les dicen a los integrantes de la Corte Suprema y a los dirigentes de la oposición más o menos cómo comportarse. Me molesta que pase por acá atrás, prefiero que hable. Prefiero que hable, que diga lo que tiene para decir. No, porque hay mensajes que son subliminales, digamos. ¿Cómo? Subliminales, que están debajo del ombligo, y otros que no, que son sobreminales, digamos. Eso es falso. Entonces, cuando yo le mando este mensaje, mucha gente que sigue escuchando lo que ustedes dicen, pero por dentro van diciendo y dice, se embarazan para cobrar Jamás los planes. Jorge no se embarazó para conseguir nada. Por favor. Pero por no hay favor. nada de subliminal ahí en esa afirmación que usted está haciendo. Sí, porque lo pongo debajo del ombligo. Dios mío. Está para diputado, te digo. Yo te digo que tranquilamente podría... Al lado de Iglesias yo lo veo sentado. No hay mucha diferencia. Sí, al lado de Iglesias pasando un sombrero. Decían hace un rato la importancia del mensaje del presidente, la contundencia en relación a la justicia, ¿no? A la Corte. Sí, los jueces que salen, que uno de las personas de seguridad de los jueces la presiona a Daniela Yang contra la camioneta. Bueno, por supuesto no dieron ningún testimonio. Fueron porque es el presidente y el vicepresidente. Está claro que los otros dos no se hicieron presentes, pero a mí yo creo mucho en los gestuales. ¿No parece una escena de la mafia? Pero, a ver, Rosenkrantz, yo creo que no pestañó. Pero de verdad que creo que no pestañó. Estaba tieso, son como seres etéreos, ¿viste? Que estaban en otro plano. No, pero de verdad. Que no pueden tocar seres humanos porque su propia composición haría que se desintegrarían. Están por afuera del sistema democrático. Pero viven por afuera de la realidad social. Por supuesto, pero quizás hayan estudiado un poco de historia, porque siempre que asumió un gobierno popular, debió sacarse encima una corte, en el 46, en el 2003. Claro. Quizás estos tipos están diciendo lo que hay que hacer. Mirá, si querés tenés una revista entera ahí. Porque la decisión entre los jueces que se mandaron una macana colaborando con quien sea es o renunciar o decir, bueno, perdón, me equivoqué, no van a hacer ninguna de las dos cosas. Recordemos que Perón sacó a la Corte Suprema por el golpe, por haber sido cómplice del golpe de Irigoyen. Pero no fue Perón, fue el Congreso, porque si no Perón hubiera sido el Congreso que lideraba en todo caso en aquel momento Juan Domingo. Sí, señor. ¿Sirvió esto para concientizar a la sociedad? Esto Tenemos, a ver. Eso no lo puedo creer. Piedra Mauricio. Ese me gustó. Se equivocó Facherman ahí. Digo, hay una... Se equivoca, claro. Se equivocó. Va panquequeando. Hay una... A ver, los dichos del presidente sirvieron con respecto a la justicia. Uno entiende que la cadena nacional se mira bastante, porque cuando vos sumás el rating de todos los canales, y bueno, se mira más que lo que se puede mirar habitualmente cualquier programa. Digo, ¿sirvió? ¿Creen que sirve para que la sociedad empiece cada vez más a empaparse sobre el tema del juicio político o no? Mira, Mariano, con la cara de no sirve para nada. A ver, parece contradictorio porque recién te decía, el objetivo de una cadena nacional es, de todos modos, tiendo a ser un poco escéptico respecto del poderío que pueda tener una cadena nacional con un discurso de 2 horas, con un personaje político que no tiene el magnetismo que pudieron haber tenido en su momento Néstor Kirchner en su formato, Cristina Fernández de Kirchner en otro. No es precisamente Alberto Fernández un líder de masas que concita con su discurso, que no es alguien que tampoco vaya a improvisar y vaya a sorprender con algunas declaraciones. Y si vos decís medido en términos de la utilización y la practicidad y el efecto que haya tenido ese discurso, yo creo que es, de nuevo, se le habla a la clase política, se le habla a los que están en el ecosistema de la política, comunicadores, funcionarios, políticos, opositores, sindicalistas, etcétera, etcétera. Me parece que no son el tipo de discursos que calan hondo en vastos sectores de la sociedad, si es que era esa tu pregunta. Sí, pero en todo caso, lo mejor que podría suceder con un discurso de esas características es si termina galvanizando a los propios para direccionarlos hacia un fin determinado. Pero para eso no hay que colaborar con la oposición. Es decir, si va un dirigente peronista a un canal opositor y le dicen, bueno, porque en realidad $2 de cada $3 sirvieron para decir, no.
vamos a pararnos acá y preguntarnos. No, esto no es así. Y que cada discusión se agote en eso. Porque cuando lo mataron a Nisman, no lo mataron. Terminemos acá esta discusión. Pero que cada dirigente oficialista lo haga, que cada uno de nosotros lo haga. Sí. Construir agenda no es fácil cuando vos corres de atrás, ¿no es cierto? Y tenés grandes medios, obviamente muy poderosos, tratando de ocultar la realidad. Pero hoy no pudieron. Hoy no pudieron. Los grandes medios de este país, los medios concentrados que tienen más guita, tuvieron que poner en la tapa la cara de los cortesanos. Sí, no sé, las tapas de mañana vos decís que van a ser la cara. No, las de hoy, por lo menos en los portales, estaban claramente no expuestas. sé, Por eso tanto nerviosismo, ¿no? También me parece que quizás esperaban otra cosa, o esperaban también un enfrentamiento que mucho más notorio entre Cristina y Alberto, y al no haber visto eso, ahí es donde empezaron con un nerviosismo. Se hace querer igual, Lady, ¿no? Uno lo ve y dice, se hace querer, como que palpita el corazón, ¿no? Que cuando uno lo ve a Iglesias. No están ¿no estaban hablando de él? No. Para mí se lo morfó Iglesias, el acto, digamos. No Milei, no Milei. No, porque Milei se fue para abajo. No, saliendo así en la mitad. ¿A usted le gustan los que hacen bardo? Me gusta, pues lo siguen por la calle y él te escupe, esas cosas, eso es maravilloso. Y además un tipo que ve la vida como debe ser vista. No ve las Malvinas como un problema. Él dice, la vendemos. Pues listo, le preguntamos a los que viven ahí qué carajo quieren y ya estamos. Y no, nosotros con la guerra, tiene una solución para cada cosa. Un patriota, ¿no? Así es. Un patriota, claro. Ay, Dios mío. Me quedé pensando en lo que decías, Mariano, hace un rato, si Alberto está diciendo... algunos interpretaron que Alberto hizo el resumen de lo que fue su gestión y ya está. Yo no vi eso para nada. Yo no vi eso para nada, pero muchos me lo decían hoy. Me dicen, no, se bajó con esto, para nada. Bueno, es que el voluntarismo a veces le gana al análisis. Para nada. Pero me quedé con esto que decías vos. Quizás está esperando que, viste, es cuando sacase el 2 de copa. Lo que está rezando es que el otro no tenga nada por encima de eso. A ver, es como una reversión de lo que hace Daniel Scioli, pero menos acentuado. Daniel Scioli dice, miren que estoy yo. Siempre, ¿no? Él siempre se presenta en el por las dudas. Alberto Fernández lo está sugiriendo. Con todo respeto a Daniel Scioli, por favor, no es... es como que es siempre el competidor digno, Daniel Scioli, ¿no? Claro. O sea, es como que aparece siempre para competir. La derrota digna, es como, ¿no? Como los Pumas. Es como los Pumas. Juega como nunca y pierde como siempre. Claro, no, pero a mí me parece que no es casualidad que haya jugado Scioli. ¿A usted no le cae bien Scioli? No, los Pumas me causó... Estoy en el chiste anterior. Ahí me hace perder. No, usted ya estaba perdido de antes. No me venga. Sí, Scioli, digo. Scioli apareció, ya dijo, voy a ser candidato. Y, bueno, después... La interna va a existir si es Alberto. Digo, Alberto Scioli es como una interna sana, ¿no? Es como interna de café con leche, o sea, nada te va a caer fuerte, nada va, ¿no? Es ahí, sí, es tranquilito. Es como los comienzos de las guerras. Yo creo que hay una especie de pulseada. Está Alberto, está el resto del peronismo. Si Alberto dice, voy, y lo dice contundentemente, no va a salir nadie a tratar de competir. Él quiere encontrar un lugar en que eso sea creíble. Claro. Bueno, gracias. ¿Vino sola hoy usted? Vine, sí. ¿No trajo? Hoy sí, hoy vine solita. Vine sola. Bueno, me voy igual quedan muchos programas más. Por supuesto. Vamos a terminar cada programa con un cuento. El otro día, ayer lo hicimos, hoy... Gracias por venir. No, de nada, gracias a usted por ser como es. Gracias, bueno. Me lo puede decir con un poco más de cariño. Se lo dijo sinceramente. Me lo dijo un poco más de cariño, ¿no? No, está bien. Bueno, les quiero contar una historia, que fue una historia real, de un querido colega, Pablo Ramos. Yo lo sinteticé un poco este relato, bueno, no es un cuento, es un relato. Campeón del amor se llama. Y cuenta una anécdota sobre su padre. Mi padre tenía 8 o 9 años cuando para la Semana de Reyes del año 50 o del 51, una caravana presidida por Eva Perón se detuvo en la esquina de Avenida Mitre y Salta, justo debajo del viaducto de Sarandí. Cualquier persona que provenga de una familia de trabajadores y recuerde sus sentimientos de niño sabe cuál es el juguete más preciado y más difícil de meter en los zapatos de los reyes obreros. Por más pastito y agua que se le ponga, es difícil. Y ese juguete, ¿saben cuál es? La bicicleta.
Me contó mi padre que abriéndose paso entre la multitud de piernas y los niños alzados que trataban de llegar al camión de bomberos acondicionado especialmente para Evita, repetía una frase como un rezo. Una bicicleta, señora, una bicicleta. Al ver que se le hacía imposible llegar y ante el miedo de que la caravana se pusiera en movimiento nuevamente, mi padre empezó a agitar las manos. Y ella, que había nacido para mirar lo que pocos quieren ver, lo señaló a él, a mi padre. Y sentí que me señaló a mí, ¿entendés? Entonces bajó un muchacho, un ropero, dijo mi padre, de esos de la CGT, que siempre la acompañaban a ella. Lo alzó y lo llevó al encuentro del hada de los pobres. Una bicicleta, señora, le dijo mi padre, para mí y para mis hermanos. Pero Evita se había quedado sin bicicletas. Y se lo dijo a ese niño, que era mi padre. Le dijo, me quedé sin bicicletas. Pero a la vez, en el momento, levantó un par de patines nuevos. No me quedan más bicicletas, negrito, le dijo. Salíme campeón con esto. Y le dio los botines, esos patines. Lo impresionante de esta historia es que mi papá, que nunca había soñado en andar en patines, salió campeón en los torneos Evita de ese mismo año, 6 meses después de esa caravana y de ese deseo casi cumplido. Había aprendido a patinar y había salido campeón. Y mi padre me respondió algo que creo yo era la esencia de su peronismo. Porque yo no tuve otra que le pregunté, pero papá, no sabías andar en patines. ¿Cómo aprendiste y ganaste ese campeonato de patín? Y mi papá me respondió, no sé. Me lo había pedido ella. Pablo Ramos. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Hasta mañana.